¿qué tal? Bienvenidos al Círculo, aquí en Justicia TV. Vamos a platicar de educación, de crianza, sobre todo en estos tiempos tan complicados de pandemia, que ha significado dinámicas distintas, dinámicas familiares complicadas, que vamos a estar revisando con nuestras invitadas a lo largo de la siguiente hora. Y déjame presentarle a las expertas que van a estar con nosotros en este día. Saludo a la doctora Erika Villavicencio Ayub, ella es coordinadora de psicología organizacional de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Erika, qué gusto. Hola, buenos días a todos y un gusto estar con ustedes. Gracias, Erika, y también a la doctora Gabriela Garza González, también doctora en Ciencias de la Familia. ¿Qué tal, Gabriela? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos, Erika, si nos lo permites, platicando primero de lo que ha significado en la dinámica de las familias, pues este año, porque me encanta, porque llevamos un año en esto, al principio decíamos, bueno, estas semanas, ¿no? Estos meses, bueno, ahorita que pase la pandemia, y ya estamos un poco como el meme ese que decía, hijo, ahorita que se vayan, ahora que se vayan los españoles de, ¿no?, Tierra Azteca. Bueno, lo cierto es que ya pasó mucho tiempo y aquí seguimos, y yo quisiera preguntarte, pues, ¿qué ha significado en términos de la crianza, de la educación, en las casas, esta nueva realidad en la que hemos vivido? Efectivamente, esta cuarentena que inició por unas semanas y que lamentablemente, como bien lo dices, ya superamos el año, ha sido un reto importante para las familias del mundo. Me atrevo a decir que no solamente en México. Y ha sacado a la luz varios factores, Mario, que no me alcanzaría el tiempo a detallarlos, pero vamos a empezar a platicar sobre los más frecuentes. A ver. Un aspecto relevante en las familias es que cambió la dinámica que veníamos acostumbrados, ¿no? De acuerdo. En donde si ambos papás trabajaban, salían del hogar y tenían una función que desempeñar mientras los hijos estaban en la escuela. Prácticamente más del 70% migramos el trabajo al hogar, siempre y cuando estas actividades se podían desempeñar a la distancia, ¿no? Y específicamente de las escuelas, pues todos tuvieron que estar en los hogares hasta que se coordinaban los mismos planteles en cómo iban a avanzar en estas clases a distancia o diferentes actividades. Lo cual pues vino a generar una ruptura en la dinámica familiar de forma inicial, que cada familia pues pudo sortear como mejor lo logró. En algunos casos tuvieron que replantear las actividades, los horarios y quién se hacía cargo de los integrantes de la misma. Ahí, pues por obvias razones de nuestra cultura mexicana y de las características que tenemos en cuanto a la equidad de género, pues sí, prácticamente las mujeres, claro. ¿no? Prácticamente las mujeres es quien asume esta función. Si tienen que desempeñar actividades de trabajo, también fueron las encargadas de asumir el control y la supervisión de los hijos, ¿no? Y también las que asumieron, por cierto, el mayor impacto económico, porque el desempleo pegó mucho más en las mujeres que en los hombres, en buena medida por esto que nos están explicando. Claro que sí, hay datos muy interesantes. Fíjate que a nivel mundial, el país que tiene un porcentaje mayor en brecha salarial es México. Sí. El promedio ronda en 17% y en México tenemos el 35% según datos de la OCDE. Entonces, ya sabemos que efectivamente las mujeres, sí, de forma general, perciben menos salario que los hombres. Cuando las empresas empiezan a enfrentar la crisis y sus plantillas las adelgazan, pues las primeras que salen son las mujeres. Ahora, no todos los hogares tienen este binomio y hay hogares en donde solo la mujer está a cargo de los gastos. Entonces, la crisis también les pegó a estas familias que a lo mejor tuvieron que dejar algunos gastos como la escuela privada, como, en fin, la economía en los hogares ha sido un factor sumamente estresante para muchos, ¿no? De tal forma, Gabriela, que quizá estamos ante un desafío pues que yo creo que no hemos visto antes, ¿no? Porque sí hemos visto fenómenos de crisis económica antes en el país, lamentablemente tenemos experiencia en eso, pero no combinados con una pandemia, no con una pandemia que duró lo que ha durado esta.
y todo eso termina repercutiendo en la relación con los hijos y en el tema de la educación. Claro, sin duda esto ya es mucho tiempo el que hemos pasado en este confinamiento y yo sí puedo asegurar que ha habido una crisis personal de los miembros que forman parte de las familias. Yo creo que sí ha habido una crisis. Se ha visto un incremento enorme en la cantidad de demandas por divorcio, se habla de un más del 30%. Pues Okay. porque, ¿qué pasa? Cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando salimos de lo que conocemos, nuestra rutina diaria, nuestro trabajo, nuestra seguridad, lo que sabemos que va a pasar, que nos da tranquilidad, pues nos inunda la incertidumbre. Claro. Uno mismo empieza a crecer la ansiedad, empieza a crecer la angustia, empieza a crecer el estrés y esto ha detonado pues un conflicto en las parejas de una manera tremenda. Yo sí puedo asegurar que el olón parental, que es el equilibrio entre las figuras de autoridad en la casa, sí se ha visto desajustado, afectado y por ende entonces el sistema familiar se ve afectado por esta crisis. Creo que es muy importante no tapar estos hechos, es una realidad. Sí. Se ha incrementado la depresión, se ha incrementado la ansiedad, se ha incrementado el estrés, se ha incrementado la violencia entre las parejas, y ese mismo ambiente y ese mismo sistema pues se vive dentro de la casa. Hay una encuesta, por ejemplo, que hizo la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, en donde el número de participantes en la encuesta, que fue vía digital, confirman entre las parejas que hay un 43% de cambio en la conducta entre las parejas, tocando ahí un punto muy importante que es la sexualidad en la pareja, que también da un poquito de homeostasis en la familia. Entonces, al haber estos cambios por el confinamiento, también se ha incrementado la violencia, también se ha incrementado esa depresión y por ende afecta también a nuestros hijos. Y otro punto también importante es que a lo mejor podemos pensar que estamos en casa y estamos todos aquí unidos y yo como mamá me siento tranquila y contenta porque están todos aquí en mi casa y los estoy viendo. Sí. Con el poder de las redes sociales y el poder de lo digital hace que igual y no sepa, es lo que yo personalmente he visto en la parte Sí. clínica, que hay una desvinculación muy fuerte en lo que la mamá cree que está pasando. Y lo que está haciendo el niño en la línea con su dispositivo electrónico. Exacto, y lo que verdaderamente está pasando. Entonces, a lo mejor creemos que todos estamos encerrados y que todo está bien y que creen que no. En adolescentes, por ejemplo, se ha incrementado en un 30% las videollamadas con connotaciones pornográficas o sexuales, o se ha incrementado tremendamente el sexting con los adolescentes. Y a veces las mamás, pues, ni siquiera tenemos idea en qué pueden estar metidos nuestros hijos y al igual con las parejas, ¿eh? Sí ha habido un cambio muy fuerte, sí está comprobado que ha habido un aumento en la demanda de los divorcios y por lo mismo viene un reto mayor. Y yo lo veo como sí, ya llevamos mucho tiempo, sí ha sido una crisis, pero de mi formación y como yo guío a las familias es esta parte de toda crisis viene con un crecimiento, ¿no? O como decía también Platón, todas las grandes cosas acontecen de la crisis. Entonces yo lo que invito mucho a las familias es eso, bueno, ya estamos en crisis, no vamos a ocultarlo, vamos a ser valientes y vamos a trabajar. Claro. A ver, y vamos a estar revisando estos temas a lo largo del programa. Yo quisiera detenerme primero, Erika, si podemos retomar esto contigo, de un aspecto de la educación que pasa por, ahorita hablaban ustedes de los padres y sobre todo de las madres, con todo lo que ha significado esto, las dinámicas de pareja que decía ahora también Gabriela, que es impresionante realmente de ver la cantidad, es como si hubiéramos metido a las familias en un AliExpress y les subimos, ¿qué más quieres, no? Pandemia, pandemia, crisis económica, dinámicas familiares complicadas, es un cóctel muy complicado, por eso los datos que nos cuentas quizá no nos sorprende, ¿no? Nos sorprenden por la dimensión, pero no sorprenden porque no es casual que esté pasando esto. Pero yo quisiera ahorita detenerme, Erika, en un aspecto de la educación de los niños. Y es la educación que les da la escuela, pero no la escolarizada, sino lo que da la escuela en términos de socialización, de aprendizaje de normas, de resolución de conflictos entre pares. Es decir, ¿qué ha pasado, si tenemos ya información, incluso de la clínica o de la que tú has percibido, con esta parte de la educación que, insisto, no es la escolarizada, pero tampoco es la de la casa normal, sino es otra en donde desarrollamos un montón de competencias y de capacidades que ahorita nos están atendiendo? Sí, Mario, estás tocando un punto medular que nos pone en alerta y nos preocupa a los especialistas en desarrollo, ¿no? Y sobre todo en estas primeras etapas.
Para todos ha sido complicado. Sin lugar a dudas, es una experiencia que nos lleva a retos, a descubrimientos, pero también a diferentes impactos en la salud mental. Y se habla mucho al respecto, pero creo que el centrarnos en los pequeños del hogar y entender qué es lo que están viviendo ellos. Ujú. Sí, podemos tener un abanico de opciones en cuanto al avance o al impacto en el aprendizaje de conocimientos. Dependerá mucho de la estrategia que utiliza cada docente, los recursos económicos, inclusive hasta capacidades personales que tenga el alumno para poder acumular conocimientos. Uh-huh. Ahora bien, eso pareciera que es importante, pero no es lo fundamental. Ahorita estamos... Está más fácil de subsanar, digamos. Efectivamente, ¿no? Un conocimiento se podrá adquirir o se podrá desarrollar a lo mejor en otros momentos. ¿Qué es lo que pasa con la otra área de educación, ¿no? Que tiene que ver justo con la socialización. Estamos con una generación que se enfrenta a cuatro paredes y a observar a los adultos con los que está interactuando, que seguramente son varios adultos, y si quieres una cifra más certera, pues prácticamente 4 de cada 10 ya tiene un trastorno importante. Ya lo decía Gaby, pero pongámoslo en la mesa: depresión, ansiedad. O sea, 4 de cada 10 está experimentando algún tipo de trastorno. Efectivamente. ¿Y qué pasa con los otros 6? Pues están asimilando la situación y al menos tienen tensión, ¿no? No llegar como a un nivel grave, pero el estrés es prácticamente el pan de cada día de todos. Porque pues es una reacción normal ante una situación adversa y el organismo pues se prepara para ello. Claro. El problema es cuando esta situación ya permanece por un tiempo considerado, como insistimos, pues ya llevamos más de un año con esta incertidumbre, con este miedo, malestar, y entonces ahí es cuando busca salir y ahí se refleja en la salud física, en la conducta, en fin. Esto también es en los niños, ¿no? El estar en un espacio sin poder interactuar con otros de su edad, con varios adultos que de manera consciente e inconsciente están reflejando esta desesperación, y a veces los mismos recursos personales con los que cuenta un papá o una mamá no son los más adecuados porque reflejan un poco el estilo de crianza del cual ellos emergieron, ¿no? Y si hablamos de muchas familias, pues vienen de familias de varios integrantes, en donde no se centraban como tan a detalle en el desarrollo de esa persona, porque tenía que repartir la atención la mamá en 7, 8 hijos o más, ¿no? Entonces, hay varios factores de nuestra cultura que venimos arrastrando y que a los niños hoy día pues están desesperados por interactuar con alguien de su edad, hacer actividades físicas y salirse un poco de este control estresante y neurótico que sucede en muchas familias. Lamentablemente, nuestra cultura sigue arrastrando temas de violencia intrafamiliar. Todas estas cifras se han aumentado drásticamente a raíz de la pandemia, y no solamente hacia la mujer o hacia otros integrantes, sino también hacia los pequeños que van a crecer pensando que eso es lo normal, ¿no? En ocasiones, y lo digo con evidencia empírica, en ocasiones aquellas escuelas que tenían el servicio de comedor eran la principal fuente en donde los niños se alimentaban. Imagínate, claro. Entonces, ¿qué está pasando en los hogares que no tienen este recurso para darles una alimentación balanceada o no tienen el conocimiento? Porque también, lamentablemente, hay algunas carencias en eso. Entonces, el tema de la salud física, y lo sabemos desde que se publicó por un investigador estadounidense, las 4 olas que emergen de una pandemia, y una de ellas refiere específicamente a cómo agrava la salud física, porque la gente deja de acudir por la saturación o simplemente por el miedo de acercarse a estas instancias de salud, y a lo mejor un tratamiento oportuno pues se convierte y se agrava en algo crónico, ¿no? Entonces vamos a tener niños desde con más caries, porque no tienen la supervisión dental,
con algunos otros tratamientos suspendidos, las vacunas, en fin. Viene un sistema complicado y viene un sistema en donde hay que voltear a ver el desarrollo de la salud emocional. Se habla bastante sobre términos como inteligencia emocional, como resiliencia, en fin, varios aspectos que lo vamos a ver reflejado cuando regresemos a lo que tengamos que regresar. Creo que todavía no tenemos claridad de cómo va a ser, pero cuando ya estén interactuando, va a haber un cambio importante en cómo van a, pues, a relacionarse, cómo van a manejar los conflictos, todo esto que ya los niños desarrollaron en estos varios meses, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Gabriela. Con esto que apuntaba ahora Erika, Gabriela, el tema de pues, lo que han vivido los niños, niñas, y cómo eso puede reflejarse, y qué tendríamos que estar haciendo, ¿no? Frente a esto, qué se puede hacer en la casa que ayude a compensar de alguna manera, y qué no se puede, ¿no? Porque yo entiendo que, por ejemplo, los padres, pues no podemos ser los amigos de nuestros hijos, la relación es distinta, no es de pares, ¿no? Si la hacemos iguales, pues tenemos un problema ahí para todos. Entonces, ¿qué sí podemos hacer o tendríamos que estar haciendo y qué no? Y luego tenemos que ver cómo se resuelve, si es que se puede resolver. Pero si te parece, nos lo cuentes, Gabriela, regresando de un pequeño corte. Ahorita regresamos, este es En el Círculo y nosotros ya volvemos. Estamos de regreso, Gabriela, y nos decía Erika antes de la pausa, pues de cómo esta dinámica donde sacamos a las niñas y niños de las escuelas físicas, pues ha significado primero tenerlos en contextos de mucha tensión, como los que tú ya nos contabas en tu primera intervención, y luego pues hay cosas que en la dinámica de familia no se resuelven, que en la dinámica de la escuela sí se resuelven, ¿no? Dinámicas de conflictos y de solución de conflictos distintas, exposiciones a la diferencia, ¿no? A la otra, que es distinto al que vive en mi casa y que a lo mejor tiene el mismo entorno que yo. ¿Qué dirías tú que se ha perdido en esto, que sí se puede subsanar? ¿Y qué dirías tú que de plano vamos a ver qué hacemos con ello después y tendríamos que tenerlo como en el radar de cómo lo vamos a resolver en la siguiente etapa que comience Erika? No sabemos bien cuándo ni cómo será, pero sabemos que va a haber una siguiente etapa. Claro, pues ahora sí que para mí principalmente es todo es posible. Soy una persona muy optimista. Entonces sí ha cambiado el contexto, pero me voy por la base emocional de la familia, como decía hace ratito Erika. A ver. Hay mucho trabajo de inteligencia emocional por hacer, pero yo creo que hay ejes principales que se pueden manejar en la familia que pueden seguir estando ahí, estemos o no físicamente en la escuela. Yo creo que lo primero es trabajar en esa salud emocional personal y de la familia. Salud física también es importante. O sea, ¿de qué forma puedo tener yo este bienestar estando en este confinamiento, yo como mamá y con mis hijos, y si es el caso que sea una familia, no sé si a lo mejor es mamá soltera o familia compuesta, no importa, eso no es relevante. Lo importante es ver el bienestar físico y el bienestar emocional y lograr un equilibrio con eso. Y de bienestar tengo por ahí un punto, porque yo me iría más al bien ser. El bien ser no tiene que ver con si estoy en la escuela o no estoy en la escuela. El bien ser puede empezar por las propias mamás, por comenzar con ese trabajo emocional al interior, donde pueda estar yo equilibrada, feliz con lo que tengo, aceptando la crisis que estoy viviendo y yo verlo de una forma positiva y se contagia a todo mi entorno, ¿no? Entonces, me iría por ese eje. La otra parte importantísima es que sí tengamos este contexto familiar que nos dé esa seguridad, o sea, los niños necesitan ese contexto. Pero déjame, perdón que te interrumpa ahí, Gabriela, porque me parece muy importante lo que estás diciendo. Sí. Pero al mismo tiempo es muy complicado, porque fíjate, decían ustedes, le estamos pidiendo a, me voy a detener las mamás, porque como bien lo decían las dos, primero, tiene una carga de trabajo adicional a la de los hombres, en los casos de las familias, como dices, de papá, mamá, ¿no? Porque ya sabemos que hay familias que pueden ser organizadas de múltiples formas, pero más cargas de trabajo. Luego, esta labor de ser la de maestras, ¿no? Y estar pendientes de la escuela. Luego, la dinámica obviamente familiar, pareja, todo lo que tú quieras. Y además le estamos diciendo que casi la salud emocional de sus hijos depende de la capacidad que tengan de mantener su propia ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque está complicado agregarle historias. Digo, lo entiendo, ¿eh? Pero ¿cómo le hacemos
y qué herramientas podemos tener para que en medio de todo esto, además de todas las cargas que ya tienen, no le asuman, no pasarle la angustia y la ansiedad a los niños y A los niñas. chavos. Sí. Yo considero que hay un tiempo perfecto para todo y me centro en que nos podemos dedicar a vivir el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora tiene una crisis. Entonces, también hay que asumir que estamos viviendo una crisis y aprender de esto que nos toca en la vida. A las personas en general, pues tenemos diferentes roles que desempeñar en esta cuarentena. Especialmente hablando de las mamás, pues hay un rol, yo creo que completamente trascendente, porque somos esta parte multifacética, que somos mamás que trabajamos, mamás que tenemos que lograr el equilibrio. Si personalmente tengo hijos adolescentes, entonces si uno de mis hijos adolescentes ya está en crisis, pues no me puedo cruzar de brazos. Creo que es algo que por naturaleza tenemos los padres de familia. Ver por nuestros hijos entra dentro del orden perfecto del sistema que nos pone la vida en este momento, ¿no? Entonces tenemos que aprender de lo esencial que es salir adelante de los conflictos, porque como seres humanos todos nos podemos caer, todos nos podemos caer. Aquí yo creo que más bien es una oportunidad que nos está dando la vida, algo más que nosotros no planeamos, lo planea algo más fuerte que nosotros, no tenemos el control como normalmente las mamás y los papás lo quisiéramos tener. Entonces, si todo esto ya está fuera de mis manos, pues yo tengo que irme a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Que asumo un rol que me toca a mí vivir a cargo de esta familia en este momento, y no lo puedo ponerme como víctima, como algo más, es que ya no puedo con tanto, voy a tronar. No, más bien es que de todo esto voy a dejar como aprendizaje y trascendencia para mí y para los míos. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta actitud en la que nosotros veamos esta pandemia, ¿no? Si nos quedamos en el papel de que somos víctimas y ya no puedo con nada más, pues por ende todo se me va a ir cerrando, y asumo que con eso también va a haber un despido en el trabajo, y también va a haber diferencias con otros familiares y con mis amigas, y porque estoy en esa actitud incorrecta ante la crisis. Una actitud correcta con la crisis es asumir, es saber discernir, tomar decisiones sabias, es estar como en este centro y trabajo hacia mí mismo. Yo pongo un ejemplo con algo que mencionaste al principio. Decías, estamos en las familias como un olla express. Yo pongo este ejemplo. ¿Qué pasa cuando estamos en una olla express y esa olla express está llena de agua, más llena de piezas de pollo, más todo el calor arriba y haciendo ebullición? ¿Qué va a pasar ahí? Pues tarde o temprano la olla express va a explotar. Que ahí haría una analogía con las familias, con las personas, con los padres de familia que no han hecho a lo mejor este trabajo personal al interior de este bienestar y de este bien ser. Si no lo han logrado, pues ahí va a explotar como olla express. Claro. Sin embargo, si ahorita la pandemia es esa olla express en donde nos están encerrando y le están subiendo el fuego, ¿qué pasa si hay menos piezas de pollo, si está equilibrado el nivel del agua? Se me viene esta analogía porque creo que es algo muy claro. Tenemos que asumir, los padres de familia, que esto es lo que nosotros les tenemos que dejar a nuestros hijos, y por ende a la sociedad, y por ende a la humanidad. O sea, las actitudes correctas frente a las crisis es asumir con responsabilidad, con ligereza, con amor, y no desde el victimismo, el enojo y la culpa. No está bien estar ignorando conflictos, exagerando. Claro. Eso nos lleva a un mal camino. ¿Qué es correcto? Pues asumir, encontrar salidas coherentes y empezar con este trabajo emocional personal, y después, si yo me hago cargo de mí, es más fácil hacerme cargo de los otros. Pero de acuerdo. A ver, y déjame retomar eso, Erika, en ese sentido. A ver, cuando hablamos del desarrollo de las niñas y los niños, tenemos que hablar de la salud emocional de las niñas y los niños también, ¿no? Y es curioso porque en varios de los programas que hemos tenido aquí, una de las cosas que siempre salen es que las niñas y niños terminan pues absorbiendo un poco todo esto que pasa en la familia, ¿no? Que a veces de manera explícita, con violencia, pero a veces ni siquiera de violencia, simplemente ese estrés del que han hablado ustedes, pues las niñas y niños lo están percibiendo, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, en temas de educación, de crianza, ¿cuáles serían herramientas que las mamás, los papás que nos están viendo, podrían aplicar? Ya nos decía ahorita Gabriela, pues trabaja sobre ti, ¿no? O sea, trabaja para que si tú estás más contenido, pues puedes dar una mejor contención. Pero ¿qué hacemos con las niñas y niños? ¿Qué tipo de dinámicas podemos hacer para que puedan expresar lo que están sintiendo, para que puedan verbalizar, para que puedan procesar? Porque estamos viendo muchos fenómenos, espero que me extienda en este tema, Erika, pero por ejemplo, yo cada vez escucho más conocidos, personas que dicen,
mi hijo, mi hija no quiere salir, mi hijo, mi hija no quiere ver gente, ¿no? En lugar de estar ansioso por salir. Y la explicación es muy simple, pues porque están llenos de miedos, porque les hemos dicho que hay una pandemia, porque los hemos aislado un poquito del mundo en este tiempo, y ahora volverlos a sacar al mundo les da un poco de terror. Digo, no todos, pero hay muchos que están presentando este tipo de problemas. Entonces, ¿qué herramientas podríamos recomendar ahí, Erika? Sí, em, nada más quiero complementar un poco lo que está comentando Gaby para enlazar con lo que me preguntas, Mario. Sí. Efectivamente, creo que la postura de victimizarnos y derrotarnos no es la conveniente en esta situación, ¿no? Y es un proceso, si nos vamos a otra metáfora, pues evolutivo. Los que se adapten, los que puedan enfrentarlo de mejor manera, avanzarán. Pero me gustaría aquí sumar algo más a esta ecuación. Creo que hay que voltear a ver las instituciones que están dando servicios y que están dando apoyos, en muchos casos gratuito, porque regresamos al tema de los recursos que tiene la familia ante una crisis como esta. Suena increíblemente bien decir que depende de mí como mamá el asumir una actitud positiva. Pero ¿qué pasa si ya mis neurotransmisores no se están produciendo y estoy viviendo una depresión que es más fuerte a lo que yo pueda sonreír al día, ¿no? Entonces, tampoco voy a ser experta en detectar una depresión o algún otro trastorno, pero sí el especialista va a decir, señora, usted tiene síntomas de depresión y si fuera el caso hasta medicarse, ¿no? Eso creo que es también conductas que te llevan a la responsabilidad y a la búsqueda de soluciones. Y puede ser a título individual como mamá, papá, o puede ser a cualquier otro integrante de la familia. En toda la pandemia, en las diferentes intervenciones, les he hecho el comentario e insisto, si yo estoy viendo que algún integrante de la familia ya está cambiando su conducta, es momento de canalizarlo, ¿no? Con la persona que corresponda y acercarnos a estas instituciones que tienen estos servicios y que van a estar estandarizados y va a estar con calidad suficiente para darnos herramientas. Ahora bien, sí tenemos la responsabilidad como papás, y esa es una decisión que asumimos una vez que queremos hacerlo, de estar al tanto de los hijos y guiarlos y darles soluciones, ¿no? De eso se trata, entre otras cosas, el ser papá. Si nuestros hijos, dependiendo de la edad en la que estén, porque va a ser adecuarlo a la etapa de desarrollo que están viviendo, no es lo mismo los que están en la etapa maternal, a los niños, adolescentes. Hay muchos estudios al respecto que hablan del impacto que está teniendo las tecnologías en los adolescentes, ¿no? ¿Y por qué me centro en eso? Ligándolo a la pregunta que me haces. Ya de por sí todo este desarrollo tecnológico y estos niños nativos digitales han cambiado mucha parte de la interacción física presencial desde antes de la pandemia y de las medidas de sana distancia, y ahora pues más, ¿no? No hay que, no hay que satanizar a las tecnologías porque nos ha funcionado excelentemente bien esta pandemia, pero tampoco se trata de quitarle este autocontrol, autogestión al uso adecuado, incluyendo el entretenimiento. Hay muchos riesgos, y ya lo decía Gaby al inicio, del uso inadecuado o descontrolado en estas etapas, ¿no? Desde la afectación a la autoestima, desde mayor índice de depresión, inclusive suicidios, el cyberbullying y muchos otros aspectos que requieren, independientemente que yo como papá regale en Navidad la tableta, el celular, el videojuego, también la supervisión y la educación de cuál es el uso adecuado, ¿no? Es todo el paquete de lo que implica dar un regalo como ese. Además de eso, estar al tanto de lo que mis hijos están pensando, de lo que mis hijos están configurando esta realidad, ¿no? Hay herramientas muy básicas y me gustaría decirlas, aunque parecieran muy obvias, pero pudiera ser de utilidad a la audiencia. Sí, seguro. Establecer una hoja de la rutina diaria. Ya no les digo hagan toda la semana, el mes, dependerá de la habilidad de cada quien, pero por día, a ver hoy qué vamos a hacer.
Te levantas, hora de higiene, de desayuno, tratar de hacer un equilibrio de las actividades y viéndolo en blanco y negro, pues podremos detectar cuánto se le está dedicando a cada actividad. Y aquellos aspectos básicos como la higiene, la alimentación, el tiempo libre, porque vivimos una sociedad donde parece pecado tener tiempo libre y dejar de hacer algo, ¿no? Sí. Espacios de interacción familiar. Estamos en el mismo lugar, pero no interactuamos y a veces ni siquiera nos enteramos de lo que le está pasando al otro. Tener también un rato en donde estoy alejada de las tecnologías, fomentar la lectura, fomentar actividad física en la medida de lo posible por los espacios tan reducidos en donde habitamos. En fin, hacer diversas actividades que nos lleven a un balance. Y estos hábitos que vayamos implementando en el día a día con esta hoja y papel van a ser los primeros pasos. Si no se puede cumplir hoy, mañana lo intentamos y pasado. Y entonces, conforme repetimos estas conductas, se van formando hábitos. Creo que una de las formas más certeras en intervenir en los hijos, pues es tener estos hábitos y que no abusen de alguna actividad, incluyendo el estudio o el trabajo que nos lleva a otras afectaciones. ¿Qué otra característica? Somos seres sociales. El ser humano es un ser biopsicosocial y entonces ahorita estas medidas de distanciamiento pues van a repercutir en varios aspectos. Claro. En la medida de lo posible, tener interacción con gente de mi edad y que tenga afinidad a mis gustos e intereses. Incluye igual para todos los integrantes. Entonces, si el niño puede hacer una videoconferencia con su amigo de la escuela, con su primo, con alguien, para que tengan un espacio en donde hablen de lo que quieran, y que sea como un comercial cerebral, ¿no? Donde salga un poco más neurotransmisores positivos que equilibren a estos negativos que me producen el estrés, la tensión, la ansiedad. Porque todo esto que nuestro organismo está desarrollando día a día emerge o da la consecuencia en las conductas. Entonces, claro. Si ya ahorita detectamos que el hijo se altera más fácil, que llora sin motivo aparente, que quiere estar más tiempo dormido, que ya hay un descuido en su aspecto físico, pues ya son señales de que esa persona está afectada. Entonces, estas serían, insisto, Mario, algunas recomendaciones. Y regresar al tema de la alimentación, creo que o están comiendo demasiado, sí. porque no logramos tener una educación en las emociones. Y lo terminamos sacando en la comida, ¿no? Sí, lamentablemente confundimos ansiedad con hambre y tenemos un lugar muy, muy lamentable en obesidad infantil. Ya están los datos de cómo hemos subido, y ahí sí digo, hemos, con conocimiento de causa, en tiempos de pandemia. Vamos a una pausa y regresamos con Gabriela, con esto que apuntaba Erika, que ya nos daba varios consejos, esto de la hoja con la rutina, que me gustaría conocer también tu opinión sobre estos tips muy prácticos que nos pueden ayudar a darnos cierta estructura y a reducir la incertidumbre. Lo que sí podemos controlar, como decías, cuando hay demasiadas cosas que ya no podemos controlar. Tu opinión sobre el tema de los dispositivos electrónicos, que sí se ha convertido en todo un asunto. Y el tema de la disciplina, ¿no? Las sanciones, cuándo sí, cuándo no, de qué manera. Lo platicamos si te parece regresando a esta pausa. Nosotros ya volvemos. A ver, Gabriela, yo quisiera que nos ayudes con esto que platicamos antes del corte y te voy a hacer preguntas muy concretas para que nos ayudes a ir construyendo junto con lo que ya nos dijo Erika hace rato. Dispositivos electrónicos, ¿qué recomiendas tú que hagamos con ellos? También, complementando lo que dice Erika, yo estoy pro los acuerdos familiares. ¿Por qué no incluir en esos acuerdos familiares el uso de los dispositivos electrónicos? Y establecer reglas en un tono de negociación, cuando estamos hablando de que tenemos hijos adolescentes, y en un tono un poco más de guiar a los chicos que son más pequeños, ¿no? Entonces sí, sugiero un acuerdo entre la familia, que se pueda hacer una familia democrática, que nos sentemos alrededor de la mesa a decir, a ver,
¿tú qué quieres? ¿Yo qué te sugiero? ¿Qué necesitas? Y eso no sabes cómo les eleva la autoestima a nuestros hijos. Y nosotros siendo siempre esa guía, ¿no? Esa autoridad, pero yo como digo, autoridad al servicio de quienes necesitan ser guiados. Entonces, sí, no la autoridad de, no vuelvas a agarrar un teléfono, no te vuelvas a conectar y mira el internet y voy a romper el cable, pues eso lo único que hace es distanciarnos. No podemos ser completamente anárquicos, eso no funciona. Voy a la parte de la democracia de la familia, en donde ellos se sientan que su voz es importante. El juego ultra wow de, no sé, de tal marca, de tal, donde le permite socializar, porque eso también es una realidad, a través de los dispositivos electrónicos también socializan y es una parte esencial para ellos, pues también no se las podemos cortar, porque a lo mejor negociamos, establecemos horarios, establecemos ciertos límites, te involucro en lo que está haciendo, porque hay juegos interesantísimos que les promueven también el desarrollo, la planeación. Así es. Hay juegos que les, a ver, construye esta casa, a ver, ¿cómo le harías para construir la barda? La barda cuesta tanto, pues voy a repartir pizzas. O sea, de verdad hay juegos bien interesantes, entonces no podemos hacernos enemigos, más bien invitaría a meternos en su mundo y contenerlos hasta cierto punto, no tener ese dedo señalador. Creo que hacer el acuerdo familiar sería muy bueno. Uno de los puntos del acuerdo familiar, que sea la tecnología, y creo que en cuanto a dispositivos electrónicos, darles un poquito su espacio, darles un poquito su individualidad. No podemos estar, a ver, yo soy tu amigo en redes sociales, porque vuelvo a lo mismo, en adolescentes lo que van a hacer es ir a buscar otra red social donde no esté papá y mamá vigilando, ¿no? A ver, como papás, ¿qué les puedo decir? Redes sociales, ¿cómo la usas tú como papá y como mamá? Esa es la mejor pauta. Como tú uses las redes sociales, vas a enseñar por naturaleza a tus hijos a usarlas. Sí, si estás enganchado todo el día, si no tienes límites en la información personal que compartes, pues todo eso pues son enseñanzas también, ¿no? Malas enseñanzas. Pues. Malas enseñanzas. Entonces creo que se empieza con el propio ejemplo y igual no haciendo enemigas las redes sociales, al contrario, creo que en este confinamiento ha sido de una utilidad enorme y yo estoy pro contenidos positivos, porque no les enseñamos a nuestros hijos que utilicen las redes sociales y enseñarles a que produzcan contenidos positivos. Claro. Enseñarles que sean quienes realmente son y no esa pantalla de quien aspiraría a ser o todo lo que no tengo y lo busco ahí en la red social, ¿no? Que termina generando luego problemas de autopercepción muy, muy serios. Déjame agregarle un tema ahorita, ahí que regreso contigo, Gabriela. Sí, claro. Este tema de cuando se cometen conductas que no se deben, ¿no? Ya sea problemas de abuso de los dispositivos, qué pasa si de pronto alguien transgrede alguna de estas normas, qué hacemos, porque además me parece que tenemos ahí un poco estancado este tema con el asunto del castigo, ¿no? Esto que ustedes han dicho de cómo nos educaron y cómo queremos educar ahora. Entonces nos han dicho, bueno, no podemos replicar, evidentemente, castigos corporales, pues es una cosa que ya tendríamos que haber eliminado. La violencia psicológica, ¿no? Los gritos o cualquier expresión que pueda humillar, ya sabemos que eso hay que sacarlo de la ecuación. Pero quizá lo que nos cuesta ahora es aprender que sí. O sea, a lo mejor algunos ya tenemos más claros que no. Que sí, ¿cuál es la mejor manera de educar? Porque de todos nos van a seguir pasando cosas que requieren nuestra intervención y seguimos marcando límites, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? La mejor manera, Mario, es la consecuencia de las conductas. Y esto hay que ir adaptando a la edad que tienen los hijos, porque se los tienes que explicar desde algo muy básico cuando son muy pequeños e irlo reflexionando conforme crecen. Uh-huh. Si tú haces algo, va a tener una consecuencia, positiva o negativa. Voy a usar un ejemplo muy claro para explicarlo. Hay niños que es una batalla todos los días lavarse los dientes y los papás ya están desesperados, ya llega la hora de lavarse los dientes y saben que van a pelear. ¿Qué pasa? Si mi primer recurso es gritar, y lo digo con varias mamás que ya a estas alturas están muy desesperadas y gritan hasta para decir buenos días. El niño se va a acostumbrar a los gritos y ya no va a ser un estímulo que lo lleve a reaccionar. Pero se va a acostumbrar a tal grado que al rato le van a gritar sus amigos, su jefe, su pareja, y entonces esto se replica en varias esferas de la vida. Castigos físicos, pues obviamente eso ya
está en desuso y sabemos las implicaciones que tiene para la persona y para la relación y demás. No estamos en una época en donde hay que cuidar la relación y hay que incidir en el establecimiento de un mutuo respeto. Entonces está fuera, está completamente cancelado el reaccionar con un golpe o algo parecido. Entonces, uno de los recursos es primero respirar, porque obviamente traemos un cúmulo de emociones, Claro. y decir si se puede bajar a la altura del niño mejor para que sea un diálogo y no una imposición de arriba hacia abajo, y decir, mira hijo, y a lo mejor si lo puedes ilustrar mejor, porque los niños así aprenden. Estos son los dientes, este es el proceso de los alimentos, y llevarlo, insisto, adecuado a la edad y al entendimiento de nuestros hijos. ¿Qué pasa si tú no te lavas los dientes? Y alguna imagen que tampoco sea bastante agresiva para los niños, pero que vea la consecuencia de la caries, etcétera, ¿no? Tú decides qué quieres hacer. Evitar esto porque es el dentista, hay dolor, etcétera, ¿no? O te lavas los dientes y entonces tienes una salud bucal, ¿no? Los niños desde muy, muy pequeños tienen un entendimiento increíble que a veces nosotros menospreciamos esa capacidad. A lo mejor no lo vamos a lograr en el primer intento, pero hay que ser creativos para que a los niños incidamos. Y aquí hablo de otra variable que es la influencia que tengamos, ¿no? Si yo no puedo influir en mis hijos, pues no voy a poder influir en ninguna otra persona. Sí, claro. Y si soy jefe en el trabajo o líder, pues es un buen ejercicio para hacer. Entonces, esto de alinear las consecuencias de las conductas, pero ser como muy directos. Si la persona hace algo bien, que tenga una consecuencia positiva, ¿no? Y aquí hay muchas estrategias con los niños. Puedes hacer un pizarrón en donde tengan las diferentes actividades. Tender tu cama, lavarte los dientes, recoger tu plato, etcétera. Y cada que el niño ejecute esa acción, inmediatamente ponerle la estampa y al término del día, si juntó las 5 estampas, darle algo que el niño lo estimule, ¿no? También hay que identificar cuáles son aquellos estímulos positivos, porque si solo hacemos comida, por regresar al ejemplo, pues vamos a crear ahí otro problema. Que solo se recompensa con la alimentación. Déjame... Perdón, Mario, pero igual y justo el tema de la tecnología, ¿no? Hoy tienes 1 hora de tecnología y eso se puede reducir o se puede ampliar en función de las actividades que hagas. Pues ahí vamos a crear un niño motivado para tener 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy creativos y buscar que este tipo de negociación constante predomine y no llegar al otro recurso que se me hace muy fácil, pero a la vez muy poco válido, porque soy tu papá, ¿no? Claro. Que esa carta siempre se quiere jugar y esa no es la mejor opción. A ver, Gabriela, yo quisiera lo que tú nos puedes decir. Sumando a esto, ahorita ya ustedes nos han puesto el tema de la lista, el tema de los estímulos, el tema de reconocer las buenas conductas, ¿no? Sí. Y ahora hay que saber de la mejor manera, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez una plática de escuela nos decían lo que parece una obviedad, si un niño saca un 10 no le vayan a dar 100 pesos al niño, ¿no? Es obligación. No, claro, no es una lógica de vamos a darles dinero, pero entonces, siguiendo con esa línea del reforzar conductas positivas y cómo señalar conductas negativas, decía ahorita Erika desde la lógica de señalar las consecuencias, como si no te lavas los dientes es lo que puede pasar. ¿Qué podemos ir sumando a este catálogo que nos están compartiendo? Yo vuelvo a enfocarlo e invertir el pensamiento hacia lo positivo. Ajá. Me iría a hacer, papás, lo siento si es que ahorita van a decir, ay Gaby, ¿cómo nos pone trabajo? Pues lo siento mucho, pero es que nos toca, o sea, somos ese pilar, somos ese eje, entonces iría a la parte positiva en donde nos vayamos al tiempo de calidad de convivencia con nuestros hijos. O sea, ese estímulo, o sea, siguiendo un poquito la idea de Erika, que podemos poner una cartulina en un lugar visible en la casa en donde podemos ver esta conducta que ya no nos está gustando, puede tener esta consecuencia. Me iría más a la parte a encontrar un momento de vinculación entre padres e hijos fuerte, donde podamos fortalecer ese vínculo y darlo como un premio. O sea, nosotros mismos tener ese contexto y darlo como un premio. Por ejemplo,
vamos a comer juntos o vamos a cocinar juntos el pastel de la receta secreta de la abuelita y después vamos a poner un picnic y nos vamos a sentar en el jardín Claro. y vamos a platicar y vamos a hacer el juego de adivinanzas de cuáles son mis colores favoritos y tus colores favoritos. Me iría a la parte de dejar a un lado lo que tiene que ver con el dinero y te voy a comprar y te voy a actualizar tu teléfono y te voy a comprar la suscripción a tal videojuego. No, me voy a comprometer como papá a darte mi tiempo, a darte mi mirada, a darte mi escucha, a darte mi hombro y a darte mis abrazos. Iría yo más por esa parte. Así hay una conducta que no nos está encantando, luego los papás tenemos esa percepción de ver que algo no está yendo bien. Entonces, en lugar del dedo juzgador, vamos a abrir espacios de convivencia profunda. Por eso yo me centro mucho en el trabajo propio de los papás, porque de ahí parte todo y fluye todo más fácil. Vámonos a dejar a un lado lo monetizado y vámonos a tiempo de calidad. A esa mirada que una mamá con amor sincera puede regalar a sus hijos y que puede ser el regalo más grande, porque entonces nuestros hijos van a dejar de estar buscando esa mirada de la madre en otros lugares, en otros contextos. Vamos a dar como papás esa mirada profunda, esa escucha profunda que nuestros hijos, en la medida en que crezcan y se vayan independizando, no lo van a buscar en las relaciones incorrectas, ¿no? Creo que iría más el compromiso del tiempo de calidad con nuestros hijos. Que se dice, Erika, que esto que dice Gabriela me parece central. Lo que pasa es que parece mentira, pero el tiempo en casa no significa tiempo de convivencia, ¿no? O sea, el tiempo en casa ha significado tiempo de trabajo, tiempo de agotamiento de reuniones en Zoom y todas las plataformas que nos ocurra, tiempo donde no hay límites para los trabajos, ¿no? Los horarios de trabajo se han diluido para muchas personas. Entonces, de pronto, obligarnos a construir estos espacios que dice Gabriela para dárselos a las hijas y a los hijos, pues resulta central y es quizá me gusta como una de las grandes lecciones que tendríamos que tomar, ¿no? Efectivamente, pareciera imposible. Sin embargo, basta con una introspección y decir cuáles son aquellos espacios que puedo dejar de hacer eso. Llámese revisar mis redes sociales, porque bien te puedes pasar una hora ahí y esa hora pues ya se transforma en convivencia con tus hijos. Nosotros en la familia tenemos un ejercicio al cierre del día y vemos cuántos abrazos nos dimos. Ah, qué bonito. Y entonces tengo un hijo que es súper kinestésico, entonces todo el tiempo me está abrazando, me está mostrando su cariño, pero porque así fue educado y porque estoy convencida que la sociedad efectivamente le hace falta más este contacto y esta demostración sin dejar a un lado otros aspectos básicos. Entonces, al final del día hacemos este conteo y decimos, nos debemos 5 abrazos y mañana los recuperamos, ¿no? Seguramente hay fugas de tiempo importantes que pueden ser aprovechadas en el contacto con las personas y el que los hijos hoy día tengan a papás presentes, porque efectivamente esta pandemia ha sacado a la luz varios problemas que tenemos como sociedad. Y en el ámbito laboral arrastramos una cultura bastante complicada con altos índices de adicción al trabajo, de desbalance de vida y profesión, en fin. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y no se va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Efectivamente, las políticas públicas están emergiendo, viene en camino la del teletrabajo, en donde ya están señalados varios aspectos que los patrones tienen que implementar, pero hoy por hoy no podemos esperarnos a que eso pase y que se arregle las jornadas de trabajo mágicamente, sino qué depende de mí para poderle dar esos espacios de calidad y negociar también con nuestros hijos. Me imagino ahorita algunos papás viendo el programa diciendo, pues mi horario es tal que cuando yo termino y apago la computadora, ya mi hijo se durmió. Dormido, claro. Entonces, hay que buscar. Puede ser 10 minutos al día durante la comida, durante el baño, durante lo que puedan, pero si es de calidad y si es con esta intención de que el hijo reciba el apapacho, creo que va a influir más que la cantidad, ¿no? Entonces, la invitación es a que lo busquemos y en la medida de nuestras posibilidades, que nuestros hijos vayan creando esta relación de confianza, de apertura y de amor que
que debe estar presente en todas las familias. De acuerdo. Pues yo quisiera, Gabriela, si, ya para cerrar, si nos regalas una idea de lo que tú quisieras como dejarle a la mente a la gente que nos ha acompañado a lo largo de este programa, como la idea que quieres que se lleven después de todo lo que ustedes nos han compartido. Claro que sí, quisiera compartirles por mi parte profesional, pero también como mi parte como mamá, como esposa, como mujer. Definitivamente no está siendo fácil, pero yo creo que hay que poner un límite al trabajo que nos está desbordando, al cansancio que nos está invadiendo y rescatar la causa más noble. La causa más noble creo que es la felicidad y la paz interior, y eso se puede lograr con los regalos de ver cada amanecer, de agradecer por tener, pues en estos momentos tan importante la salud, ¿no? Creo que sería ese cambio de óptica, más de verlo como algo pesimista, me gusta contagiar de esperanza y decirle si se puede. Soy mamá, soy trabajadora, trabajo muchas horas, tengo muchos proyectos laborales y tengo proyectos familiares, tengo adolescentes que duermen de más, adolescentes que no quieren comer, hijos más chiquitos, etcétera, ¿no? Pero también tengo la otra parte, donde también mi familia ya fue víctima del COVID y todos caímos enfermos. Entonces yo les puedo decir que esta pandemia quizá viene a hacernos un cambio de conciencia y hay que entender el sentido de esta enfermedad. Las familias y mi mensaje dirigido a las mamás, a los papás, quienes puedan entender el sentido que nos está dando la vida, en el que nos está mandando parar y podemos darle un sentido mayor para tener este crecimiento interior, creo que puede ser la herramienta que nos puede hacer más libres y más felices. Y no quisiera dejar de decir que para mí la base de todo esto es el amor, que es una conquista permanente. Una familia no es estática, una familia es dinámica, es un sistema vivo, es un sistema abierto que está en evolución. Entonces vamos a unirnos a esa evolución y pondría al centro de verdad la conquista permanente del amor. Y el amor creo que es ese equilibrio, esa coherencia, ese bien ser, ese centramiento y esa paz. Con eso me quedaría. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Al contrario, con mucho gusto. Gracias, Erika, por todo lo compartido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a las dos y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo le invito a que continúe con nuestra programación. Ya lo sabe, que comparte este programa a través de nuestras redes sociales, que estoy seguro que hay muchas personas que lo van a agradecer. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.